Respuesta inflamatoria. La inflamación es una reacción de defensa que se manifiesta ante cualquier agresión. Esta actúa como un mecanismo homeostático y tiene como finalidad adaptar al organismo a circunstancias normales. Es un proceso complejo ya que se presenta como una respuesta tanto a infecciones como a diversos estímulos. Estos estímulos pueden ser desencadenados por diversos factores como infecciones, ya sea por bacterias, por virus, por parásitos y toxinas microbianas. También puede ser por traumatismos, por agentes físicos y químicos, ya sea una lesión térmica, lesiones por congelación, irradiación, agentes químicos o ambientales, por una necrosis tisular, por cuerpos extraños como astillas, suciedad o suturas, o ya sea como una reacción inmunitaria. ¿Cuál es la función de la inflamación? Pues es detener la infección, reparar los tejidos, eliminar los agentes infecciosos y el retorno a la homeostasis. La respuesta inflamatoria es benéfica, si es breve, y se debe localizar en el sitio de daño. Por el contrario, pues esto se retorna a ser patogénica. Y si tiene una extensión o duración excesiva. ¿Cuáles son los signos de la inflamación? Pues esta, en primer lugar, presenta lo que es rubor en la zona de la lesión. En segundo, presenta lo que es un cambio de la temperatura, ya que esta se ve que hay un aumento en la temperatura, ya que presenta lo que es calor. Presenta también lo que es dolor y también se presenta lo que es un edema y también puede ser lo que es una pérdida de la función. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? Pues en primer lugar, las diferentes componentes del sistema inmunológico tienen que localizar el proceso, o sea, la lesión, y después tienen que remover el agente causal, que sea ya bacterias o virus, entre otros. Y por último, tienen que reparar el área dañada, cinética de activación y moléculas de adhesión. En la inflamación se da una respuesta ante una lesión y se presenta lo que es la liberación de mediadores. En segundo se presenta lo que es el efecto de los mediadores. Tercero, la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Cuarto, la regulación del proceso inflamatorio. Y quinto, la reparación. En la liberación de mediadores, eh, aunque todos los tejidos al lesionarse van a liberar mediadores de inflamación, la fuente principal de los mismos es el mastocito. El mastocito contiene en su citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación preformados. Cuando este se activa, libera otros factores junto con otros de carácter lipídico. El mastocito se detecta en casi todos los tejidos, siendo localizado principalmente alrededor de los pequeños vasos, sobre los que actuarán los mediadores una vez liberados. La liberación que ocurre por distintas causas, pero quizás la más frecuente pues es la lesión directa de la célula por el agente agresivo. Cuando la inflamación progresa y se acumulan en el foco suficientes factores activados del complemento, el C3A y el C5A actúan sobre receptores de membrana, induciendo a la liberación de los mediadores. ¿Cuáles son los efectos de los mediadores? Aquí se presenta lo que es la histamina, que es un mediador ampliamente distribuido por el organismo, aunque se detecta principalmente en el mastocito y el basófilo. Deriva por su descarboxilación del aminoácido histidina, actuando sobre los receptores histamina 1 de los vasos y produciendo lo que es una vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Cuando la histamina actúa sobre los receptores histamina 2, produce los efectos inhibidores o reguladores de la inflamación. Las enzimas proteolíticas de las distintas células liberan lo que se liberan por el mastocito, y quizás la más interesante sea la quinogenasa, que actúa sobre las proteínas precedentes de la sangre, denominadas quininógenos, produciendo su ruptura
en péptidos más pequeños denominados quininas. Las quininas inducen a la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y estimulan las terminaciones nerviosas del dolor. Los factores quimiotácticos, el ECFA, incluyen dos tetrapéptidos que atraen eosinófilos al foco inflamatorio, induciendo simultáneamente a la activación de estas células. El NCF es una proteína que tiene capacidad para atraer y activar al neutrófilo. La heparina, al inhibir la coagulación, favorece la llegada al foco inflamatorio desde la sangre de las moléculas y células. Las prostaglandinas más importantes en el proceso inflamatorio producen lo que es vasodilatación y dolor, en coordinación con el C5A y el LTB4, aumentando la permeabilidad vascular. El factor activador de plaquetas. Este factor tiene varias propiedades. Activa las plaquetas determinando su agregación con la liberación de mediadores por parte de estos cuerpos e inicio del proceso de coagulación. Produce además vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es por otra parte un potente factor quimiotáctico y activador de neutrófilos. En la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio, los mediadores de la inflamación van a producir básicamente dos efectos. En una primera fase, producen lo que son alteraciones vasculares que facilitan el trasvase de moléculas desde la sangre al foco inflamatorio, así como la producción de lo que es el edema. En una segunda fase más tardía, las propias alteraciones vasculares, así como la liberación del foco de factores quimiotácticos, determinan la llegada de células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos circundantes. En la regulación de la respuesta inflamatoria, como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio se encuentra estrechamente regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial que pueda dañar al organismo. Algunos de los mediadores que producen activación, al variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, van a producir inhibición, consiguiendo de esta forma lo que es un equilibrio o modulación de la respuesta inflamatoria, porque así como ya había mencionado antes, esta también puede ser patogénica si excede el tiempo necesario o si no se presenta en el sitio de acción. En la reparación, cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, se inician los procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, la proliferación de células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. No se conoce bien los mediadores responsables de estos fenómenos, pero al parecer puede ser la interleucina 1. Agentes vasoactivos. Están entre los primeros mediadores que son liberados durante la inflamación. Estos se detectan entre los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos y las plaquetas, y producen lo que es una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Su liberación a partir de los mastocitos está producida por agentes físicos, neuropéptidos, citocinas, factores de liberación de histamina derivados de los leucocitos. Ejemplo de ellos es la histamina, que es un mediador ampliamente distribuido por el organismo, aunque se detecta principalmente en el mastocito y basófilo. Actúan sobre los receptores de histamina 1 de los vasos, produciendo vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Cuando la histamina actúa sobre los receptores de histamina 2, produce efectos inhibidores o reguladores de la inflamación. Otros agentes vasoactivos es la bradicina, eicosanoides y triptasas. ¿Qué ocurre en estas modificaciones en el flujo y el calibre de los vasos? Bueno, las modificaciones en el flujo y el calibre de los vasos constituyen uno de los tres componentes inflamatorios de la respuesta inflamatoria. Se inician inmediatamente tras la lesión y su velocidad de desarrollo depende de la gravedad de la misma. Se produce vasoconstricción transitoria inicial de las arteriolas. Aparece después una vasodilatación con aumento del flujo y este proceso explica el calor y el enrojecimiento de la zona. La disminución de la velocidad de la circulación y el aumento de la viscosidad de la sangre se debe al incremento de la permeabilidad vascular y al de la concentración local de los eritrocitos. Todos estos cambios se manifiestan por la presencia de pequeños vasos dilatados llenos de eritrocitos que se le conoce como éstasis.
El, el aumento de permeabilidad es la causa del edema. A medida que se desarrolla la éstasis, los leucocitos empiezan a separarse de la sangre en movimiento y acumularse en la superficie endotelial vascular, un proceso denominado marginación. Tras adherirse a las células endoteliales, se deslizan entre ellas y atraviesan la pared vascular y migran hacia los tejidos intersticiales. ¿Qué ocurre en el aumento de permeabilidad vascular? El aumento de la permeabilidad vascular da lugar a la salida del líquido rico en proteínas hacia el intersticio. En la inflamación se produce un incremento de la presión hidrostática debido a la vasodilatación, así como una disminución de la presión osmótica debido a la pérdida de líquido con elevado contenido en proteínas a través del endotelio impermeable hacia el intersticio, lo que da lugar a una pérdida neta de líquido y a la aparición del edema. Y todo esto se lleva a cabo gracias a los mediadores, que como ya mencioné, pues ejemplos de ellos es la histamina, la bradicina, las eicosanoides y los triptasas. Mediadores lipídicos. Ejemplo de ellos son las prostaglandinas, el tromboxano, leucotrieno y lipoxinas. Las prostaglandinas y los leucotrienos son producidos por el ácido araquidónico presente en los fosfolípidos de membrana y estimulan reacciones vasculares y celulares en la inflamación. Los productos derivados del metabolismo del ácido araquidónico incluyen en procesos biológicos tales como la inflamación y la hemostasia. Se consideran hormonas de corto alcance que actúan localmente en el lugar donde se generan y después se degradan espontáneamente con rapidez o son destruidas por enzimas. Las prostaglandinas inflamatorias y los leucotrienos son los siguientes. Las prostaglandinas I2 y E2 que causan vasodilatación. Las prostaglandinas E2 es también hiperalgésica debido a que hace que la piel sea hipersensible a los estímulos dolorosos. El tromboxano A2 causa vasoconstricción. El leucotrieno C4, D4, E4 incrementan la permeabilidad vascular y producen vasoconstricción. El leucotrieno B4 es un potente agente quimiotáctico. Y las lipoxinas son reguladores endógenos negativos de la acción de los leucotrienos. Las citocinas son secretadas por glóbulos blancos y varias otras células del cuerpo en respuesta a estímulos. Tienen papeles importantes en la regulación del desarrollo y el comportamiento de las células efectoras inmunitarias. La liberación de eicosanoides y de factores del complemento inducen la producción de una serie de citocinas proinflamatorias, como pueden ser el factor de necrosis tumoral, interleucinas 1 beta, interleucinas 6, 8, 17, 18 e interleucinas 33. Estas actúan sobre diferentes células para estimularlas a producir otras citocinas y quimiosinas, encargadas de atraer y activar fagocitos polimorfonucleares neutrófilos y monocitos e inducir la generación de diferentes subpoblaciones de linfocitos T que son responsables de la inmunidad innata y adquirida. Las funciones principales de las citoquinas proinflamatorias son, en el caso del factor de necrosis tumoral, este induce la síntesis de óxido nítrico, factor activador de las plaquetas y leucotrienos y produce también la fiebre. Las interleucinas 1 beta estimulan en los linfocitos T la producción de citoquinas, inducen la expresión de moléculas de adherencia en el endotelio vascular y la generación de quimiosinas, y también produce fiebre. La interleucina 6 estimula la producción de citoquinas por parte de diferentes células. Esta induce en el hígado la producción de moléculas que incrementan la inflamación. A su vez, la interleucina 8 atrae fagocitos polimorfonucleares hacia el endotelio vascular y orienta su paso a los tejidos hacia el sitio de la agresión. La interleucina 17 la producen los linfocitos TH17 bajo el influjo de la interleucina 23 e induce la producción de interferón gamma por las células NK y linfocitos T. La interleucina 33 estimula a los linfocitos TH2 a producir interleucina 5.
Las interleucinas 1 beta e interleucinas 18 se encuentran en forma inactiva en el citoplasma de macrófagos y de las células dendríticas, y su liberación se logra mediante activación de inflamasomas. Los inflamasomas con complejos moleculares intracitoplasmáticos están compuestos por NLRS, proteínas adaptadoras, proscapasa 1, y esta, al ser activada, promueve el procesamiento y la secreción de varias de las citoquinas proinflamatorias. Hay 4 inflamasomas diferentes. NLRP1, que se genera por el reconocimiento de muramil dipéptido, entre otros patógenos. LRP3, que se origina tras el reconocimiento de varias bacterias, hongos, virus y cristales de ácido úrico, sílica y asbesto. NLRC4 se establece tras el reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos o de productos metabólicos tóxicos conocidos como DAMPs. AIM2 se genera tras el reconocimiento de ADN de doble cadena o de una proteína conocida como flagelina. Incremento en el paso de leucocitos a los tejidos. Los patrones moleculares asociados a patógenos son los primeros leucocitos en ser llamados por las quimiosinas producidas por macrófagos y células NK. Estas acuden en minutos e inician de inmediato la defensa contra los microorganismos invasores. Pasadas algunas horas llegan más macrófagos y días más tarde linfocitos. Las quimiosinas o citocinas quimiotácticas son pequeñas proteínas ligadas a la heparina, que direccionan el movimiento de los leucocitos circulantes hacia los sitios de inflamación o de lesión, por lo cual son consideradas citocinas proinflamatorias. Las quimiosinas proinflamatorias producidas en el transcurso de la reacción inmune o inflamatoria sirven para movilizar las defensas del organismo, destacando las subfamilias CC, CXC y CX3C. Casi todas estas pueden ser secretadas por macrófagos activados. Son diversos los estímulos que inducen su liberación, entre ellas los lipopolisacáridos, la interleucina 1, factores de necrosis tumoral alfa, interferones y otras señales específicas de daño tisular. Las enfermedades inflamatorias se caracterizan por una acumulación selectiva de subgrupos de leucocitos, un proceso controlado por la expresión de ciertas quimiosinas. Cada enfermedad tiene un infiltrado inflamatorio característico, en la cual el ARN mensajero de la quimiosina o las concentraciones proteicas han sido reguladas adecuadamente. Por ejemplo, en muchos procesos agudos como la neumonía bacteriana, hay un masivo influjo de neutrófilos en el tejido y la concentración de interleucinas 8 se incrementa en fluido broncoalveolar. En artritis reumatoide se incrementan los niveles de CCL2, CCL3 y CCL5 en articulaciones, que coincide con el reclutamiento de monocitos y células T en tejido sinovial. Migración leucocitaria y la inflamación. La activación del endotelio implica un aumento de expresión de moléculas de adhesión, así como un aumento de la expresión de quimiosinas que atraen leucocitos al foco de inflamación. Así comienza el proceso por el cual los leucocitos atraviesan la pared del endotelio y se incorporan al tejido dañado para combatir la infección. Este proceso consta de 3 fases: rodamiento, adhesión firme y extravasación leucocitaria o diapédica. Al producirse una infección, se inicia la secreción de quimiosinas y citocinas, de factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, que van a favorecer el reclutamiento de las células inmunes. El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a inducir, a través de la activación de diferentes factores de transcripción, un aumento de la expresión de la selectina E, así como de ligandos de las integrinas de los leucocitos, en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Además, el factor de necrosis tumoral e interleucina 1 van a estimular la secreción de diferentes quimiosinas que se van a unir a sus correspondientes receptores en los leucocitos. Van a desencadenar cascadas de señalización que van a aumentar la afinidad de las integrinas por sus ligandos y van a contribuir a dirigir el movimiento de los leucocitos. Es de esta manera como comienza la fase de rodamiento. En esta fase de rodamiento, los leucocitos y el endotelio establecen contactos entre ellos a través de las selectinas y sus ligandos.
Estos contactos son transitorios y disminuyen la velocidad con que circulan los leucocitos, provocando que rueden sobre el endotelio. Este rodamiento va a favorecer un aumento de las interacciones entre las integrinas y sus ligandos, aumentando la adherencia de los leucocitos al endotelio. Este aumento de adhesión va a llevar rápidamente a la adhesión firme del leucocito al endotelio. Paralelamente, el tejido dañado secreta diferentes sustancias que llevan a la activación de los leucocitos. Una vez que se ha producido la adhesión firme al endotelio, comienza la extravasación leucocitaria o diapédesis, por lo que el leucocito atraviesa el endotelio y se incorpora al tejido dañado. Para que el leucocito pueda atravesar el endotelio, tiene que producirse una serie de fenómenos de adhesión dinámicos que no están del todo definidos. Se sabe que esta extravasación puede ocurrir de dos formas distintas, de forma paracelular y de forma transcelular. De forma más frecuente, los leucocitos transmigran de forma paracelular entre los bordes de las células endoteliales. En la transmigración paracelular intervienen las integrinas de leucocitos y sus ligandos en células endoteliales y otras proteínas que se expresan en células endoteliales y leucocitos como CD31. La transmisión paracelular se consigue por ruptura transitoria y reversible de las proteínas de unión intercelular que mantienen las células endoteliales unidas. Cuando las integrinas de los leucocitos interaccionan con sus ligandos del endotelio, se activan una serie de quinasas que fosforilan la porción citoplasmática del complejo B caderina, llevando así a la ruptura reversible de la unión entre células endoteliales y facilitando así el paso del leucocito entre las células endoteliales. Los leucocitos, aunque de forma menos frecuente, pueden llevar a cabo la extravasación moviéndose a través de la célula endotelial en vez de desplazándose entre las células. Y este proceso por el que el leucocito se desplaza a través de la célula endotelial se conoce con el nombre de migración transcelular. Se pueden distinguir 5 clases de moléculas que están implicadas en la extravasación leucocitaria, que son receptores de quimiosinas, selectinas, integrinas, inmunoglobulinas, entre otros. Hablando de la fagocitosis, esta es una función especializada de pocos tipos celulares. Los macrófagos y neutrófilos son fagocitos profesionales y por lo tanto fagocitan microorganismos que han reconocido previamente con sus receptores endocíticos. La unión de varios receptores a sus ligandos induce que la célula fagocítica extienda proyecciones de membrana plasmática y citoplasma denominadas pseudópodos, que rodean la partícula y se fusionan por los extremos, dando lugar a un fagosoma. Los fagosomas se fusionan con lisosomas primarios, formando un fagolisosoma o también llamado lisosoma secundario. En los lisosomas existen múltiples mecanismos microbicidas, como es un pH muy ácido, que activa a hidrolasas ácidas como pueden ser proteasas, nucleasas, lipasas, etc. También el aumento de la captación de oxígeno tras la endocitosis, lo que permite generar productos intermedios reactivos del oxígeno, agentes muy oxidantes y capaces de destruir a los microorganismos en proceso que se conoce como estallido respiratorio. En el estallido respiratorio, la enzima NADPH oxidasa de la membrana del fagocito y de los fagolisosomas se activa y reduce el oxígeno a anión superóxido. Este anión superóxido puede reducirse a radicales hidroxilo o dismutarse a peróxido de hidrógeno, ambos agentes oxidantes con gran capacidad microbicida. Además de la fagocitosis y degradación de patógenos, la activación de fagocitos estimula la secreción, que es una serie de mediadores que inducen inflamación local y efectos sistémicos. A nivel local, la inflamación pretende focalizar todos los recursos del sistema inmune en el foco infeccioso, por lo que intenta reclutar nuevas células y moléculas al lugar de la infección. El factor de necrosis tumoral alfa actúa sobre los vasos sanguíneos próximos al lugar de la infección, aumentando la permeabilidad vascular. Las quimiosinas secretadas por los macrófagos son quimioatrayentes para neutrófilos y monocitos. Estas células atraídas encuentran unos endotelios capilares más permeables. Se deforman y atraviesan la barra endotelial a través de diapédesis en busca de una mayor concentración de quimiosinas.
Aunque varias células tienen la capacidad de ingerir partículas, solo los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y los macrófagos lo hacen de manera profesional. Ambos tipos celulares se originan en la médula ósea a partir de un ancestro común que pronto va a dar origen a los precursores específicos. El mieloblasto va a dar origen a la línea granulocítica y el monoblasto más tarde va a dar origen al sistema fagocítico mononuclear. Uno de los principales sistemas de defensa del organismo son los macrófagos. Estos desempeñan un papel clave no solo en el reconocimiento y la eliminación de patógenos, sino que también en el mantenimiento de la homeostasis tisular. Los macrófagos proceden de monocitos circulantes, que una vez que llegan a los tejidos, maduran y completan su diferenciación a macrófagos. Estos macrófagos presentan una alta heterogeneidad y dependiendo del microambiente que los rodee, pueden adoptar distintos estados de activación que difieren en la expresión de receptores, funciones y producción de citoquinas y quimiosinas, lo que les va a permitir adaptarse al medio adecuadamente. Simplificando la gran heterogeneidad de estas células, podemos distinguir dos tipos de macrófagos, que son identificados como M1 o macrófagos clásicos y M2 o macrófagos alternativos. Los macrófagos M1 se originan durante la respuesta inflamatoria tras la estimulación con interferones, factor de necrosis tumoral alfa o componentes microbianos como el lipopolisacárido, y están caracterizados por la producción de citoquinas y mediadores proinflamatorios. Este fenotipo se caracteriza por una alta actividad antiviral, antibacteriana y supresora de tumores. Por el contrario, los macrófagos M2 se activan en ambientes ricos en mediadores antiinflamatorios, promoviendo la remodelación de la matriz y la reparación del daño y suprimiendo la respuesta inmune. Ahora, haciendo referencia a los neutrófilos, estos tienen función secretora. Al activarse, aumentan su degranulación con la liberación de enzimas proteolíticas. Producen radicales libres de oxígeno, los que causan la peroxidación de fosfolípidos de la membrana celular y que se formen leucotrienos como última estación de la cascada inflamatoria. Es por eso que tienen función de llevar el proceso hacia la resolución, de ahí que se denominen los heraldos blancos de la inflamación. Una vez contenido el proceso, otras células se pueden infiltrar como pueden ser eosinófilos, células NK y algunos basófilos. Los fagocitos son dependientes de receptores que pueden ser o no opsónicos. Los primeros reconocen grupos moleculares en la superficie del blanco fagocítico, y estas están representados por moléculas de reconocimiento similares a lectinas, SRA y CD36, que reconocen células apoptóticas y ligandos polianónicos microbianos. ¿Qué es la opsonización? La opsonización significa recubrir al microorganismo para facilitar su fagocitosis mediante el anclaje a receptores en la superficie de las células fagocíticas. Los receptores opsónicos en el microorganismo, según sean gram positivos, gram negativos o levaduras, son reconocidos por una combinación de receptores opsónicos y no opsónicos que se generan en respuestas inflamatorias en macrófagos. Como se puede ver en la imagen, de azul es el macrófago. En este va a estar el receptor, el cual está de color verde. En la parte moradita, como en forma de Y, es el anticuerpo. En este va a ser la unión del antígeno-anticuerpo y se unen al receptor para generar una respuesta inflamatoria en estos. Los receptores opsónicos reconocen opsinas derivadas del huésped que se unen a partículas exógenas y se incluyen aquí los FcγR, que son receptores Fc gamma, y también unen a la porción Fc de la hemoglobina A, las cuales se van a encontrar en los recubrimientos de las vías respiratorias y del sistema digestivo, así como en la saliva, las lágrimas y la leche materna, o en hemoglobinas G, que es el tipo de receptores más abundante en el cuerpo. Receptores también como receptores de complemento, los cuales serían CR1, CR2, CR3 y CR4, como por ejemplo. También podríamos hablar de la fibronectina, lectinas, unidoras de mannosas y lactaderina. Los TROLs y los receptores asociados a proteína G pueden preparar a la célula para la fagocitosis, induciendo la activación de integrinas fagocíticas. Estas van a reconocer grupos moleculares en la superficie del blanco fagocítico. Cuando se unen a la porción Fc de la hemoglobina G o de la hemoglobina A,
Estos como podemos ver en la diapositiva, al macrófago con la unión de los CR1, CR2, CR3 y CR4, los cuales se encuentran de color azul y naranja. Los receptores de opsoninas es el fenómeno de fagocitosis mucho más eficiente cuando los microorganismos son recubiertos por proteínas del hospedero, para las cuales existen receptores específicos en las células. Los receptores de opsoninas se clasifican en dos tipos. Una en algunas moléculas de complementos, las cuales podrían ser C3b y C3b1, que se unen al receptor CR1. CR1 también también puede ser llamado CD35. El segundo tipo son los anticuerpos de hemoglobina G1, que se unen a receptores CD64, CD32 y CD16. La fagocitosis de microorganismos no mediada por opsinas se inicia con el reconocimiento de patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, también llamados PAM, a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Estos también pueden ser llamados PRR o receptores no opsónicos. Los lipopolisacáridos bacterianos son el prototipo de PAM. Otros PAMs incluyen el ácido lipoteico y peptidoglucanos para las bacterias gram positivas y fragmentos de ácidos nucleicos en los virus. La existencia de diferentes tipos de receptores no opsónicos va a permitir la identificación de múltiples moléculas microbianas. Los receptores no opsónicos reconocen las estructuras de los microorganismos. Por ejemplo, algunas van a retener mucha manosa y el receptor de manosa las va a reconocer, como se puede ver a continuación en la imagen. Por ejemplo, en la imagen A podemos ver al lisosoma y al receptor de manosa. Ahí podemos ver al receptor FSR, al igual que la bacteria, la cual se va a unir al receptor y al receptor carroñero. Estos van a unir, va a provocarse un lisosoma. Cuando se provoca el lisosoma, la bacteria va a ser se va a unir al receptor de manosa y va a producir una fagocitosis. Ya cuando la bacteria esté en forma de fagosoma, esta va a unirse con el lisosoma. Cuando hay una fusión se va a llamar fagolisosoma y en esta va a haber una destrucción de patógenos. Cuando haya un reconocimiento de los receptores no opsónicos, se inicia con el reconocimiento de patrones moleculares. En estos van a estar asociados a microorganismos patógenos PAM y a receptores de reconocimiento de patrones PRR o receptores no opsónicos. Como se puede ver en la imagen, se puede ver a los receptores TOL, tipo TOL, y a los receptores de lectina tipo C, los cuales se pueden ver en la imagen. Los receptores se pueden ver de color azul, que es TRIF, unido al MID88 y al MD88, que parece como un asterisco. Los receptores de lectina tipo C son de lectina 1, de lectina 2, las cuales son de color anaranjado y morado, los cuales van a llevar a un factor de activación de transcripción. Los receptores tipo TOL son receptores no opsónicos. Estos son mejor conocidos en los macrófagos. Como ya había mencionado, en estos se van a llamar receptores tipo TOL o también abreviados TLR, los cuales son glucoproteínas integrales de membrana tipo 1, que representan una región extracelular responsable de la unión al ligando. Esta contiene repeticiones ricas en leucina, rodeadas por estructuras características, las cuales van a estar ricas en cisteína y un dominio citoplasmático, los cuales van a ser responsables de desencadenar una cascada de señales intracelulares. Estos van a contener un dominio TR. Los TLR, que también llamamos tipo TOL, pueden formar heterodímeros y homodímeros entre sí o complejos con otros receptores, con la finalidad de detectar una amplia variedad de compuestos microbianos. Estos se van a poder localizar en la superficie celular o en los endosomas. En los humanos se expresan los TLR1 del 1 al 10. El TLR10 solo se va a expresar en células B y células dendríticas en humanos. Los receptores tipo TOL van a desencadenar la cascada de señales intracelulares, la cual se va a iniciar con la unión del ligando al TLR o receptores tipo TOL, lo que va a llevar a la dimerización de las proteínas. La TLR lo que va a provocar es un reclutamiento de proteínas adaptadoras como son la MYD88, la IRAX,
la TRAF6, la TAB2 o TICAM1, y estas a su vez van a activar quinasas y factores de transcripción. Los principales factores de transcripción activados van a ser el NFKB y la proteína de activación 1. El factor de respuesta de interferón 3 e interferón 7, NFK y AP1 van a estimular la expresión de genes. Estos van a codificar citocinas inflamatorias como la TNF o el IL-1B, que son quimiosinas, al igual que también las quimiosinas como la CL2 y la CL8, y moléculas de adhesión endoteliales como la selectina. El interferón 3 y el interferón 7 van a promover la producción de interferones tipo 1, los cuales van a ser importantes para respuestas inmunitarias innatas antivíricas. Todos los receptores, excepto TOL3, envían señales a través de MEIE-D88 e inducen a una respuesta inflamatoria. Los TLR3 van a transmitir señales a través de TICAM1 y por lo tanto van a activar el interferón 3 y van a inducir a una expresión de interferones de tipo 1. Por su parte, los TLR4 van a transmitir señales a través de MEIE-D88 y TICAM1, los cuales van a ser capaces de inducir a los dos tipos de respuesta. El único que va a poder va a producir una respuesta inflamatoria independiente de MEIE-D88 va a ser el receptor tipo TOL3. El CD14 es una proteína de membrana que va a facilitar el reconocimiento de los LPS por el TOL4. El CD14 va a estar ligada y anclada a la membrana citoplasmática y va a interaccionar con los TOL, por lo cual va a haber una transferencia de LPS que está unido previamente a una proteína ligadora de LPS llamada LY96. Después de activar varias proteínas adaptadoras y después de haber activado a varias proteínas adaptadoras, va a haber un comienzo a la traducción de la señal. La CD14 va a ser una proteína multifuncional, ya que va a facilitar el reconocimiento de ligandos tipo TOL2 y tipo TOL3. Por su parte, los TOL4 van a reconocer matrices extracelular degradada y a la proteína nuclear abreviada HMGB1, que pueden liberarse de las células necrosadas. Los TOL tipo 2 van a reconocer ligandos con diversas estructuras a través de la combinación con otros receptores, como los TOL1 o los TOL6. La opsina MBL2 va a ser capaz de incrementar los efectos del TOL2 frente a Cereus dentro del fagosoma. De hecho, los receptores tipo Scavenger, existen receptores no opsónicos. Estos van a ser los tipos Scavenger, que son MCR1, Marco30, CD173, CD36 y SCARBY1. Estos van a participar en la eliminación de células apoptóticas, eritrocitos, colágeno tipo 1 y tipo 4, LTDA, LDA oxidasas, ácido polirribonucleicos y LPS. Los receptores tipo Scavenger van a ser capaces de unirse directamente a microorganismos. Dice que se ha demostrado que el receptor MCR1 se va a unir a la E. coli, favoreciendo su fagocitosis en células dendríticas. Las MCR1 se van a unir a proteínas abreviadas NMB1 220 de Neisseria meningitis, la cual es la meningitis en los macrófagos, o en el receptor SCARB1 que se une a la tuberculosis en macrófagos. Estos van a representar un papel, los receptores tipo Scavenger representan un papel menor en la respuesta inmune. Estos van a tender a favorecer las respuestas generadas por el estímulo de receptores no opsónicos. Por ejemplo, son capaces de incrementar la producción de citocinas en macrófagos infectados como la tuberculosis, o pueden servir para reducir las respuestas inducidas por la vía del TOL1, del TOL4 y de la CD14, y así pueden limitar la liberación sistémica de TNF y el shock séptico resultante. Los receptores no opsónicos tipo Scavenger van a estar en la superficie celular y mediadores intracelulares, los cuales son desconocidos excepto por el receptor CD36, que se ha identificado a LIN y a MAP3K2. La CD36 va a ser capaz de ayudar al receptor TOL2 para reconocer la tuberculosis.
Los receptores tipo C, que son un tipo de receptor no opsónicos, van a estar caracterizados por reconocer hidratos de carbono de microorganismos, facilitando su fagocitosis y estimulando las respuestas inmunitarias adaptativas mediada por el calcio. Todos estos receptores tienen en común un dominio glucídico. Va a ser un receptor para la manosa llamado MRC1, que es el receptor de lectina tipo C más estudiado. Este va a estar presente en la superficie celular. El MRC1 va a ser capaz de reconocer D-manosa, L-fucosa y N-acetilglucosamina, las cuales van a estar presentes en diversos microorganismos, como por ejemplo la tuberculosis, o el virus de la influenza, el virus de dengue y leishmanía. Todos van a ser capaces de unir a ligandos para su posterior eliminación o reciclaje. Estos van a unirse a, como por ejemplo, las hidrolasas, lisosómicas, la lutropina y el colágeno. Además van a promover la respuesta de TH2. Sus mediadores intracelulares son la CDC42 y RHO. El receptor CLC7A contiene un dominio tipo lectina y una estructura tirosínica. La activación va a ser una activación de receptario del receptor inmunitario intracelular. Esta va a fagocitar partículas betaglucanos, las cuales van a estar presentes en la pared en forma de levadura gracias a las sinasas. Recientemente se había visto que estas van a contribuir con la respuesta microbicida del macrófago frente a leishmanía, al activar a la C y K para la producción de caspasa. Además, esto dice que van a van a participar en la diferenciación del linfocito T helper. Los receptores citosólicos son aquellos que reconocen la infección o el daño celular en el citoplasma. Los dos principales receptores citosólicos son los receptores tipo licasa, los cuales van a reconocer ARN bicatenario. Estos que se va a producir durante la replicación viral. Por ejemplo, el receptor RG1 va a reconocer el virus de la gripe, mientras que el receptor IFH1 el virus de la poliomielitis. Ambas helicasas van a estar asociadas a proteínas adaptadoras MAPS y activan al interferón 3. Otro tipo de receptores van a ser los receptores tipo NOT, que son la NLR y el NOT de receptor. Estos se van a unir a nucleótidos y a peptidoglucanos bacterianos. La traducción de estos receptores se va a realizar a través de la RIPK2 para activar el NFKB y MAP. Los mecanismos independientes de oxígeno van a ser mecanismos que dependen de proteínas antimicrobianas preformadas y acumuladas en los gránulos. Estas van a ser proteínas catiónicas con actividad de tipo antibiótica, también llamadas defensinas. Estas se van a encontrar en los PMN de neutrófilos en humanos. Estos son péptidos catiónicos de unos 30 aminoácidos. Van a ser ricos en cistina y arginina. Van a formar canales permeables a los iones en las bicapas lipídicas de los microorganismos y actúan antes de que tengan lugar la acidificación del fagolisosoma. En esta podemos encontrar proteínas catiónicas con actividad de tipo antibiótica. Estas están clasificadas en lisozima, lactoferrina, capsaicina G y azuzoridina. Tras la fusión del lisosoma primario a la vesícula de la endocitosis se forma un heterofagosoma y se produce el aumento transitorio del pH, que es la basificación. Después de esto hay una acidificación, la cual va a ser capaz de destruir muchos microorganismos. Todos estos mecanismos requieren la formación del heterofagosoma, pero va a haber microorganismos que van a tratar de evitarlo, como por ejemplo la tuberculosis, la cual va a secretar amoníaco que va a bloquear la fusión del lisosoma a la vesícula de la endocitosis. Ciertos cationes como la suramina o el ácido poliglutamínico pueden hacerlo también. La actuación de las proteínas catiónicas como las defensinas se van a hallar en macrófagos, se va a hallar en los PMNA en humanos y van a formar conductos en la membrana permeable a los iones. Estas proteínas van a poder destruir gérmenes que van a dañar la membrana de microorganismos. Son activas sobre todo durante el ascenso transitorio del pH y se va a producir antes de la acidificación. La capsaicina G y la azuricidina tienen la actividad contra los gram negativo, pero no se asocia a su actividad enzimática. Las proteasas lisosómicas van a actuar en el pH ácido. El lisosoma actúa rompiendo peptidoglucanos de bacterias, sobre todo en los gram negativas. Estas van a destruir la pared del peptidoglucano de las gram positivas.
La lactoferrina puede unir al hierro y hacer que sean captados por los microorganismos, incluso en el pH ácido. Estos van a secuestrar hierro, los cuales son indispensables para las bacterias. Los mecanismos dependientes de oxígeno van a ser intermediarios reactivos de nitrógeno. Las enzimas NOS, que es óxido nítrico sintetasa, combinada con el oxígeno molecular con el nitrógeno, van a generar óxido nítrico, que es tóxico para bacterias y células tumorales. Los mecanismos de oxígeno dependiente es efectivo durante la fagocitosis y el pH neutro. Estas se van a poder estudiar en dos categorías, unas las cuales se van a basar en intermediarios reactivos de oxígeno y otros en intermediarios reactivos de nitrógeno. Los intermediarios reactivos de oxígeno, también abreviados ROI, es la unión de partículas a receptores de la membrana del fagosoma del macrófago. Esto va a provocar un denominado estallido respiratorio por la activación de la ruta de la hexosa monofosfato. Esta va a producir mucho NADH, en la cual va a haber una liberación de productos de reducción de oxígeno que pueden proceder de la cadena respiratoria. La ausencia de esta vía va a provocar una enfermedad llamada granulomatosa crónica, la cual hace que los enfermos sean incapaces de destruir ciertos microorganismos piógenos. La actividad microbicida dependiente del oxígeno puede ser independiente de la mieloperoxidasa y la dependiente de la mieloperoxidasa. La independiente de la mieloperoxidasa interviene el CYP-B, que es una proteína de la membrana del fagosoma que cede electrones de oxígeno y produce aniones de peróxido, lo cual va a generar una acción bactericida. Antes de que el lisosoma se fusione con el fagosoma, tiene lugar una reducción de oxígeno molecular, por lo cual se va a catalizar por lo cual hay una catalización de la membrana del fagosoma. Esto es tóxico por sí mismo, pero a su vez va a dar lugar a ciertos radicales tóxicos de vida corta, como el peróxido de hidrógeno. El macrófago se va a proteger de estos para poder salir del fagosoma por medio de una cadena de reacciones redox que va a participar en la glutación. Los dependientes de mieloperoxidasas van a intervenir la mieloperoxidasa que va en los lisosomas. Una vez que el lisosoma se fusione con el fagosoma, libera mieloperoxidasa que actúa sobre los peróxidos en presencia de haluros. Estos van a producir compuestos halógenos que son tóxicos y de vida larga, como el ácido hipocloroso. Estos participan en la catalasa de peroxisomas y en macrófagos císticos que no contienen peroxidasas. La capacidad de producir intermediarios de oxígeno y el contenido de mieloperoxidasa decrecen en los fagocitos. Sin embargo, en los monocitos van a ser capaces de mantener esta facultad durante 7 días en cultivo y se puede reactivar mediante interferones gamma. Los intermediarios reactivos de nitrógeno, también abreviados NOI, da lugar a la formación de nitrógeno, que es tóxico para bacterias y células tumorales. Para la expresión de este mecanismo, los macrófagos tienen que estar activados por interferones gamma y desencadenarse por TNF. La enzima que sintetiza el nitrógeno es el óxido nítrico sintetasa, que cuando se combina con el oxígeno con el grupo guanidino de la arginina, utiliza como factor la tetrahidrobioperina para producir óxido nítrico. La activación de las trampas de neutrófilos se da que las NET actúan como una red de contención de la infección al mismo tiempo que mandarían la destrucción extracelular de los patógenos. Esta trampa va a estar compuesta por fibrinas de ADN, histonas y proteínas granulares específicas como la mieloperoxidasa y elastasa, la cual se ha demostrado que se inducen en presencia de virus, bacterias, hongos y protozoarios, así como en patologías no infecciosas y estrés. Los neutrófilos son capaces de mediar funciones antiinfecciosas a través de la generación de trampas extracelulares, las cuales van a estar compuestas por cromatina y proteínas asociadas a ellas, tales como las proteasas, lisosomales y proteínas citoplasmáticas y nucleares. Estas trampas van a ser liberadas en respuesta a diversos agentes biológicos, las cuales van a actuar como una red de contención de infección, atrapando a microorganismos. Al mismo tiempo van a mediar la destrucción celular, la cual va a sostener una alta concentración de sustancias microbianas.
En esta se puede ver que la liberación de los NET y su composición y estímulos van a desencadenar diversas sustancias, las cuales van a tener una relevancia antiinfecciosa y su potencial va a participar en la respuesta autoinmune. Los neutrófilos son capaces de mediar funciones antiinfecciosas a través de la generación de trampas extracelulares, las cuales van a estar compuestas por cromatina y proteínas asociadas a ellas, tales como las proteasas, lisosomales y proteínas citoplasmáticas y nucleares. Estas trampas van a ser liberadas en respuesta a diversos agentes biológicos, las cuales van a actuar como una red de contención de infección, atrapando a microorganismos. Al mismo tiempo van a mediar la destrucción celular, la cual va a sostener una alta concentración de sustancias microbianas. En esta se puede ver que la liberación de los NET y su composición y estímulos van a desencadenar diversas sustancias, las cuales van a tener una relevancia antiinfecciosa y su potencial va a participar en la respuesta autoinmune. Los neutrófilos son capaces de mediar funciones antiinfecciosas a través de la generación de trampas extracelulares, las cuales van a estar compuestas por cromatina y proteínas asociadas a ellas, tales como las proteasas, lisosomales y proteínas citoplasmáticas y nucleares. Estas trampas van a ser liberadas en respuesta a diversos agentes biológicos, las cuales van a actuar como una red de contención de infección, atrapando a microorganismos. Al mismo tiempo van a mediar la destrucción celular, la cual va a sostener una alta concentración de sustancias microbianas. En esta se puede ver que la liberación de los NET y su composición y estímulos van a desencadenar diversas sustancias, las cuales van a tener una relevancia antiinfecciosa y su potencial va a participar en la respuesta autoinmune. Esta red va a tener proteínas granulares específicas como la mieloperoxidasa y la elastasa. Esta también va a inducir se induce en presencia de virus, bacterias, hongos y protozoarios. Va a contener la infección y evita el daño exacerbado al tejido del huésped. Va a presentar en neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y basófilos tanto en humanos como en animales. Y interviene en un mecanismo llamado etosis.